Hola a todos, bienvenidos a esta serie de videos en los cuales nosotros vamos a estar hablando acerca de cómo realizar el cálculo de la distribución conjunta, de la función de distribución conjunta asociada a un vector aleatorio a partir de una función de densidad que nos estén dando. Hay que mencionar que para realizar el cálculo de esta distribución conjunta, hay muchas formas en las cuales nosotros pues podríamos derivar en hacer esos cálculos. Uno de esos, y es en los cuales la metodología en la cual se va a basar esta serie de videos, es en el análisis de regiones. El análisis de regiones realmente no es una mecánica propia de la probabilidad, eh, es una mecánica propia de la teoría de integración como tal, que, bueno, vamos a estar aplicando aquí. Generalmente, cuando nosotros estamos aprendiendo a integrar de manera múltiple, una de las cosas más difíciles siempre es delimitar estas integrales, poner los límites de integración de manera correcta, porque si no lo hacemos, los cálculos pues corren el riesgo de ser erróneos. Y si lo pensamos desde un punto de vista aplicado a la probabilidad, esto puede derivar en errores muy marcados y muy incongruentes respecto a esta teoría, como por ejemplo derivar en probabilidades mayores que uno porque estamos simplemente realizando una integración de mala manera. Entonces, estos videos tienen la finalidad de exhibir más que otra cosa el dinamismo y la lógica que hay detrás para hacer un buen análisis de regiones y que con base en eso nosotros podamos poner de manera adecuada, de manera correcta, los límites de integración que vamos a estar utilizando. En ese sentido, sí tengo que mencionar que en este video no me voy a centrar propiamente, o en esta serie de videos no me voy a centrar propiamente en estar haciendo los cálculos de la doble integral, porque les adelanto, vamos a estar hablando del caso bivariado en los dos ejemplos, entonces no me voy a meter a toda la cuestión como tal de realizar las integrales, porque inclusive los dos ejemplos parten de una función de densidad conjunta muy básica, como ya lo pueden más o menos ver exhibido aquí. En este primer ejemplo, las funciones de densidad complicadas o simples realmente no es el punto clave de estos videos. El punto clave de estos videos es que puedan comprender de manera más aterrizada y sobre todo con un recurso visual a su disposición el hecho de cómo hacer un análisis de regiones. Ya las cuentas quedarán pues prácticamente como ejercicio a todos ustedes que están viendo el video, pero les puedo asegurar que pues realmente el punto clave que es esto de si la función a integrar es más fácil o más difícil, queda en segundo plano si es que no hacemos un buen análisis de regiones. También vale la pena aclarar que, bueno, a pesar de que este análisis no necesariamente se tiene que abordar desde el punto de vista probabilístico, mejor dicho, no se basa completamente desde el punto de vista probabilístico, lo estoy aplicando a la probabilidad porque eso nos va a ayudar, pues de alguna manera también a desarrollar un poquito de intuición probabilística respecto a en qué situaciones también podríamos relativamente ahorrarnos el cálculo formal de las integrales, puesto que la noción probabilística nos va a ayudar a concluir cosas un poquito más directamente. Entonces, a pesar de que de que este video, pues quiero creer que les puede ayudar si no necesariamente tienen un contexto probabilístico, sí vale la pena aclarar que voy a estar haciendo referencias a teorías probabilísticas o a intuiciones probabilísticas para que pues también de esa manera puedan ustedes visualizar pues una manera en la cual nosotros nos podemos ahorrar ciertas cuentas, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. No sé cuántos videos van a ser. Seguramente voy a cortar este video a la mitad para que no sean videos tan largos. Pero pues vamos viendo. Al final van a tener los enlaces para las continuaciones de los videos y para el segundo ejemplo. Tanto en una etiqueta aquí
en YouTube como en la descripción para que puedan ir siguiendo paso por paso pues esta mecánica de análisis por regiones. Vamos a dar comienzo al ejemplo uno que tenemos en pantalla. Tenemos un vector aleatorio bivariado llamado XY, cuya función de densidad conjunta es esta que nos están dando desde un inicio. Vamos a hacer un poquito de zoom aquí y vamos a observar varias cosas importantes. La primera, como ya les he comentado, el punto clave de estos videos no va a ser tener una función de densidad o en general una función que sea sumamente complicada de integrar. Eso ya cae en los rubros de qué tan buenos o qué tan malos seamos nosotros para integrar y bueno, eso ya considero yo que es mecánica que se puede entrenar a partir de la práctica. Entonces tenemos esta función de densidad simplemente dada por un medio. Y otro comentario que hay que mencionar es esta función indicadora. Aquí es donde empezamos a hablar un poquito en el sentido probabilístico, aunque tampoco quiero decir que esta función indicadora sea única y exclusivamente eh, utilizable dentro del rubro probabilístico. Para los que saben probabilidad o para los que llegaron a estos videos respecto a saber específicamente cómo calcular una función de distribución conjunta, posiblemente no estén familiarizados con esta función indicadora. Lo voy a explicar muy rápido, sin entrar a mucho detalle. Esta función indicadora, lo que es de manera sencilla para entenderlo, es una alternativa que nosotros tenemos para exhibir el soporte de las variables aleatorias que estamos utilizando. En este caso, como tenemos dos variables aleatorias, esta función indicadora nos está diciendo indirectamente, aunque yo no lo consideraría así, pero vamos a decirlo así, nos está diciendo de alguna manera, directa o indirectamente, el soporte de las dos variables aleatorias que estamos teniendo. En ese sentido, ¿qué es lo que estoy diciendo? Esta función indicadora es una manera relativamente elegante y compacta de escribir que el soporte de la X en este caso es el intervalo que va de 0 a 2 y el soporte de la Y es el intervalo que va desde 0 hasta 1. Vean que prácticamente estas dos cosas nos lo está diciendo esta función indicadora porque nos está diciendo que este par de puntos X y Y que nosotros vamos a tomar corren dentro de esta región. Esta región, ahorita vamos a ver geométricamente qué define. Seguramente muchos de ustedes ya estarán visualizando o pues simplemente spoileé ahorita al inicio del video que es un rectángulo, pero bueno, ahorita hablaremos de eso. Tercer comentario que tenemos que hacer en términos probabilísticos es el hecho de que este vector aleatorio bivariado, puesto que tenemos este soporte dado por esa función indicadora, podemos concluir rápidamente que es un vector aleatorio continuo. ¿Por qué? Porque tanto X como Y son variables aleatorias continuas, por lo que ya mencioné. Ambos soportes de las variables aleatorias corren dentro de un intervalo, entonces son variables aleatorias continuas. En fin, el punto del ejemplo en particular es que nos piden encontrar o mejor dicho, calcular la función de distribución conjunta de XY, que sabemos que es la probabilidad acumulada de que X llegue hasta el valor X minúscula y que la variable aleatoria Y al mismo tiempo llegue hasta el valor Y minúscula. Y nos piden calcular la función de distribución conjunta para todo punto XY que vive en el plano cartesiano. Esto es muy importante porque muchas veces, hablando desde el punto de vista probabilístico, nosotros pensamos que bastaría con hacer una simple, entre comillas simple, doble integral para definir a la función de distribución conjunta. Pero recordemos rápidamente que por definición una función de distribución conjunta de la dimensión que sea tiene que estar definida para en este caso para todo el plano R2. Si tuviéramos el caso univariado, la función de distribución de una variable aleatoria tendría que estar definida para toda la recta de los reales. En este caso tenemos una función de distribución conjunta de dos variables aleatorias, tiene que estar definida para todo punto en R2. Si tuviéramos tres variables aleatorias, la función de distribución conjunta tendría que estar definido para cualquier punto en R3 y así sucesivamente. Entonces hay que tener cuidado porque si lo que queremos es ser lo más formales posibles, es necesario no perder de vista esta idea. Y es por eso que
el cálculo de la distribución conjunta es algo que no, de alguna manera podríamos concluir o podríamos atrevernos a decir que no es algo tan directo. Y es de ahí la razón por la cual vamos a tener esta alternativa llamada análisis de regiones para poder realizar el cálculo de una manera adecuada y de una manera formal. Eh, Vamos a hacer entonces el análisis y primero vamos a tomar en cuenta que estamos hablando, como ya lo mencioné, por las razones que ya mencioné, de un vector aleatorio bivariado continuo. Si nos remontamos a la definición de la función de distribución conjunta, la función de distribución de las variables x y y se define a partir de la función de densidad que nos están dando como una doble integral. Si las variables aleatorias ambas fueran discretas, tendríamos que proceder por medio de una doble suma, no de una doble integral. Y si fuera una variable aleatoria continua y otra variable aleatoria discreta, o sea, tuviéramos un vector mixto, para la discreta tendríamos que contemplar una suma, para la continua tendríamos que contemplar una integral. En este caso en particular, de hecho, en los dos casos que voy a hacer, en los dos ejemplos que voy a hacer, vamos a tomar un vector aleatorio continuo, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí lo que estamos diciendo simplemente es recordar la eh, definición formal de lo que es la función de distribución. Y esto es el punto clave de por qué muchas veces cometemos el error de simplemente basarnos en esta definición. Hacemos pues prácticamente un cálculo, uno de tantos que deberían de ser, pero simplemente nos quedamos con uno y pensamos que eso ya es la función de distribución conjunta, cuando realmente no tendríamos que estar aplicando esta definición en tantas regiones como nosotros tengamos que analizar respecto a la información que nos dan. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de esto, simplemente quedémonos con la idea de que esta es la definición de la función de distribución. Ahora, lo que vamos a hacer y lo que veían al inicio del video, que es la gráfica que está a la derecha, es la gráfica de la proyección del soporte del vector XY en R2. ¿Qué significa esto? Una cosa importante que necesitamos asentar desde este momento, porque es una de las confusiones más grandes y más comunes que nosotros realizamos, cualquiera de nosotros que está aprendiendo probabilidad, eh, podemos llegar a cometer, es pensar que la gráfica que ahorita voy a exhibir la gráfica de la derecha, es pensar que esa gráfica es la gráfica de la función de densidad conjunta, cuando eso no es cierto. Tomen en cuenta que si tomamos esta idea de que esta es una función que va de R2 a R, si nosotros quisiéramos definir, o mejor dicho, si nosotros quisiéramos graficar esta función de densidad, nosotros tendríamos que hacerlo forzosamente en R3, ¿vale? Cosa que pues obviamente no está pasando porque ya vieron de antemano al inicio que estábamos teniendo una gráfica en R2. Entonces, punto importante a aclarar que en caso de que lo vea necesario, seguramente seguiré aclarándolo a lo largo de estos videos, pero punto importante a aclarar es que nosotros no estamos graficando esta función de densidad. Lo que nosotros estamos graficando es la proyección de esa función de densidad sobre este soporte del vector aleatorio. En otras palabras, y si lo quieren ver de esta manera más fácil, aunque no realmente tan formalmente correcto, estamos graficando este soporte, ¿de acuerdo? Si lo quieren ver de una manera un poquito más formal desde el punto de vista de cálculo, hagan de cuenta que es como si estuviésemos viendo la gráfica de la función de densidad conjunta que está en R3, pero le estamos viendo desde arriba, proyectamos una luz, la cual pues al pegar con la gráfica genera una sombra en el piso de esa gráfica y eso es a lo que yo le estoy llamando proyección en R2 del soporte de la variable aleatoria. Habiendo dicho eso, vamos a ver dicha gráfica, pero vuelvo a reiterar, porque esto es muy importante y es un error muy común, esta gráfica que van a ver a continuación no es la gráfica de la función de densidad conjunta, es la gráfica del soporte. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque haciendo este análisis sobre la proyección del soporte es suficiente para que nosotros podamos definir de una manera adecuada los límites de integración que vamos a tener que realizar para cada una de las regiones que estamos analizando.
Pero, ¿qué quiero decir con esto de regiones? Y vamos a pasar directamente a la gráfica de la función, ¿vale? Obviamente, aquí por cuestiones de no querer hacer el dibujo tan grande, no estoy graficando como tal todo R2, es simplemente pues una cierta escala que va desde -0.5 hasta 2.5 en el eje de las X, y de -0.5 a 1.5 en el eje de las Y, ¿vale? Pero tomen en cuenta que esto pues es una idea muy básica de pensar que tengo que graficar todo el plano cartesiano R2. Ahora, pueden observar que tenemos pues esta región, estos bordes que se están viendo en un color negro un poquito más grueso, son los ejes del plano cartesiano, ¿vale? El eje horizontal y el eje vertical. Pero quiero que observen qué es lo que está pasando con esta gráfica, que en particular se ve muy colorida. Lo que estoy haciendo específicamente, vean que este rectángulo morado, que es el que estoy señalando, es justamente el soporte de este vector aleatorio, ¿vale? Las X van desde 0 hasta 2 y las Y van desde 0 hasta 1, ¿vale? Vamos a ver que efectivamente eso pase. Aquí está, este es el punto 0, 0. Este es el punto 2,0 y podemos observar que horizontalmente nos movemos a través de ese intervalo y verticalmente nos movemos en el intervalo 0,1. Entonces, en otras palabras, esta es la proyección del soporte del vector aleatorio x, y, ¿vale? Eh, si lo quieren ver de manera formal geométrica, estamos corriendo desde el rectángulo definido como el intervalo 0,2 cruz 0,1 y este es el rectángulo bajo el cual nos estamos moviendo. Ahora, una pregunta clave que nos podemos hacer aquí es, ¿por qué estoy graficando todo R2 y por qué estoy identificando con colores las distintas, o sea, varias secciones, si lo quieren ver así, o vamos a llamarle desde ahorita, varias regiones del plano cartesiano, si realmente pues la función de densidad solamente se mueve aquí? Y eso, pues, para contestarlo de una manera relativamente sencilla y aterrizada, es porque volvemos a lo mismo. La función de distribución tiene que estar definida para todos, en este caso, como es bivariada, para todo el plano cartesiano, para todo R2. Si yo nada más me limitara a hacer el análisis sobre este rectángulo, la función de distribución solamente estaría calculada y por lo tanto definida para este rectángulo. Pero ¿qué pasaría con esta sección? ¿Qué pasaría con esta? Y sobre todo, ¿qué pasaría con esta? Se perdería esa información y por lo tanto mi función de distribución no está definida de manera formal. Ahora, punto clave para entender cómo se dan estas divisiones sobre el plano cartesiano, cómo las puedo llegar a identificar. Bueno, una vez que tenemos nosotros identificado el soporte, que en este caso en particular es este rectángulo, podemos observar lo siguiente. Vean que con toda intención dibujé una especie, creo que no se llega a ver muy bien, pero dibujé líneas punteadas que específicamente pasan a través del punto y,1, ¿vale? Y a través del punto x igual a 2, ¿vale? Dije y,1, discúlpenme, era y igual a 1, esta es la recta punteada que pasa por ahí, y la recta x igual a 2, que también es esta línea horizontal que pasa por aquí. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Observen que prácticamente esto hace una referencia, si lo quieren ver de esa manera, esto hace como una referencia a una especie de pared y a una especie de techo eh, que de alguna manera indican hacia dónde puede correr o cuál es lo máximo que puedo desplazarme tanto horizontalmente como verticalmente. En otras palabras, como les digo, esto define como una especie de pared y una especie de techo para dar a entender que hasta ahí me puedo mover en las coordenadas X y Y respectivamente. Esto posiblemente sea una buena idea preliminar que de menos ahorita sirva, pero en el ejemplo 2 vamos a ver que a lo mejor ya no se puede dar tan interpretativamente el hecho de que sea una pared y un techo, pero de momento vamos a quedarnos con esa idea.
Entonces, en resumen, esta es una pared que nos está diciendo que la coordenada de las X u horizontalmente me puedo mover hasta este punto y verticalmente o el eje la coordenada de las Y solamente se puede mover hasta este techo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vean que al final del día y la razón de los colores es que este color gris de esta región lo que está delimitando son, pues, si lo queremos ver como tres subregiones del plano cartesiano. Esta parte en particular serían todos los puntos que cumplen la particularidad de que sean estrictamente negativos en su primera coordenada. O sea, son todos los puntos de la forma XY, tales que su primera coordenada son menores estrictos que cero y las Y son mayores estrictas que cero o mayores iguales. Aquí no me voy a meter muy de lleno en estas desigualdades estrictas o relajadas, ¿vale? Pero la idea es que esta región cumple esa particular. Son todos los puntos X, Y, tal lo que ya mencioné. X es menor que cero y, o menor o igual que cero y Y es mayor o igual que cero. Ahora, ¿qué pasa con esta región, por ejemplo? Estos son todos los puntos X, Y que cumplen la particularidad de que X sea mayor o igual que cero, pero Y sea estrictamente menor que cero o menor o igual que cero, ¿vale? Como lo quieran ver. Y estos puntos en particular, que digo, aquí es donde pues de alguna manera quizá gráficamente podríamos haber hecho una escala más grande, pero la idea en particular es que estos puntos se definen como aquellos puntos X, Y de tal manera que ambas coordenadas sean estrictamente negativas, ¿vale? Entonces, de alguna manera, estoy juntando estas tres subregiones, vamos a llamarlo así, en una región que voy a llamar región uno y vamos a ponerle el nombrecito aquí, vamos a llamarle región uno a todo lo que está en gris, porque de alguna manera está cumpliendo la particularidad de que una de sus dos coordenadas, o inclusive las dos coordenadas, que sería este caso, son negativas. ¿Y esto por qué es un punto importante viéndolo desde el punto de vista probabilístico? Porque si se dan cuenta, el soporte de la variable aleatoria, bueno, ambas variables aleatorias empiezan desde cero. ¿Eso qué quiere decir? Adelantándome un poquito, que desde el punto de vista probabilístico, todos estos puntos no han aportado absolutamente nada de probabilidad. De hecho, no tienen probabilidad que aportar, ¿vale? Porque ni siquiera caen dentro del soporte. Vamos a quedarnos momentáneamente con esa idea. Por eso es que tanto esta región como esta región como esta región, las estoy juntando en una sola que le voy a llamar región uno y los puntos de la región uno vamos a considerar que sean todos aquellos puntos que X fue menor que cero o bien Y fue menor que cero, pero entendiendo que puede dar que pasó uno, pasó el otro o pasaron los dos al mismo tiempo. Eso es lo que engloba esa región uno. La región 2 es la más lógica de entender porque la región 2, al ser este rectángulo, es pues prácticamente el soporte del vector aleatorio. Y entonces, pues, ¿qué particularidad cumplen estos puntos, todos estos puntos que caen en la región morada? Pues que son todos los puntos X, Y, de tal manera que la X está en el intervalo 0,2 y Y que están en el intervalo 0,1. Aquí seguramente empiezan una pequeña serie de preguntas de por qué no estoy poniendo estos intervalos de manera cerrada y estoy haciendo hincapié que son de manera abierta, ¿vale? Bueno, esto tiene una razón de ser que abordaré un poquito más adelante, pero vamos a quedarnos con la idea que este es como un poquito el análisis que se hace por el hecho de que estamos hablando de una función de distribución, ¿vale? Quizás no es la explicación más intuitiva o la más lógica desde un cierto punto de vista, pero vamos a quedarnos con esa idea. Ya si lo quieren ver desde un punto de vista completamente probabilístico, recuerden que estamos hablando de dos variables aleatorias continuas. ¿Qué quiere decir eso? Que la probabilidad, por ejemplo, de que la x sea exactamente igual a 2, esto es igual a cero. Y la probabilidad de que y sea exactamente igual a uno, este también va a ser igual que cero. Entonces, de alguna manera, vamos a decir que si queremos justificar un poquito que esto sea abierto y no cerrado, es simplemente porque yo me estoy dando el lujo
de que como la probabilidad puntual es igual a cero, pues yo lo estoy analizando de esta manera. Eso, reitero, seguramente va a quedar explicado de mejor manera un poquito más adelante, pero vamos a quedarnos ahorita con esa idea. Vamos a pensar que de este rectángulo estoy tomando todo excepto esta frontera, si lo quieren ver de esa manera. Pero entonces uno diría, bueno, ya identifiqué eso, ya identifiqué los puntos que están dentro del soporte, ¿qué onda con estas tres regiones que quedan volando? Bueno, esta región, vamos a llamarle región 3 a esta parte en color como azulita. Podemos notar rápidamente que estos son los puntos X, Y que cumplen cierta particularidad y vamos a entender y vamos a vislumbrar estos topes. Vean, aquí la particularidad de los puntos X y Y que están dentro de esta región son aquellos puntos que, si se pueden dar cuenta, ya superaron a la frontera de ese rectángulo. Vamos a incluir aquí que sí tomen la frontera o que tomen más allá de la frontera. Entonces son todos los puntos X, Y cuya coordenada X ya fue mayor o igual que 2. Sin embargo, podemos observar que básicamente las Y todavía no toman su techo o todavía no topan con techo. Entonces, las Y siguen estando entre 0 y 1, ¿vale? Y entonces, esta región define a esos puntos. Y uno podría decir, pero ¿por qué estoy analizando esto? Si al final del día, si nos vamos directamente a la idea del soporte de la variable aleatoria X, podríamos estar aquí considerando que, pues, ¿por qué esto también no se incluye dentro de las ideas de la región en gris? Porque al final del día, la X, los valores de la X ya están fuera de su soporte, ¿vale? Y esto tiene una razón de ser que una vez que analicemos esta región, vamos a tratar de dejarlo aún más aterrizada la idea. De momento, ténganme un poquito de fe, vamos a seguir analizando esto. Simplemente quédense con la idea de que, pues, al final del día, como planteamos esa paredcita que define digamos, la pared hasta donde la coordenada X acumula probabilidad, pero que pues de alguna manera la coordenada en Y todavía no está acumulando toda su probabilidad porque todavía no está topando con techo, pues básicamente es por eso que tengo que analizar esta región en azul. Y de manera análoga pasa algo similar con esta región que está como en un color un poquito más púrpura, quizá un poquito más rosa, que vamos a llamarle a esto región 4, ¿vale? Esta región 4, pues, son todos los puntos X, Y, como les digo, de manera análoga podríamos pensar que la X, si se dan cuenta, todavía está moviéndose entre 0 y 2. Sin embargo, la Y ya superó a su techo. Y volvemos a lo mismo, ¿por qué tiene sentido entonces analizar como una región por separado esta cosa y simplemente no lo incluimos dentro de esta parte en negro? Pues por lo mismo, porque a pesar de que la Y no está cayendo dentro de su soporte, es decir, ya superó a su soporte porque las Y ya superaron aquí al 1, las X todavía están, si lo quieren ver de esa manera, como que atrapadas dentro de su soporte. Por eso es que es necesario analizar esta región por separado de esta región en azul perdón, de esta región en gris o de esta región en azul. Pero al final del día, esa es la cuarta región. Finalmente, y el pequeño cuadrito que de pequeño no tiene nada porque es toda la parte restante del plano cartesiano, le voy a llamar región 5 y como pueden observar, pues prácticamente los puntos X y Y que viven aquí son todos los puntos X y Y de tal manera que tanto X ya superó al 2 como al mismo tiempo Y también ya superó al 1. Esto está pasando al mismo tiempo para todos esos puntos que viven aquí. Y entonces, pues también tiene un cierto sentido, no solamente geométrico, sino también probabilístico de analizar esta región en verde, porque al final del día podríamos concluir que ya pasamos por encima de ambos soportes, ya estamos tanto a la derecha del soporte de la X, como también ya estamos como por arriba del soporte de las Y entonces pues ya estoy acumulando, bueno, me estoy adelantando un poquito, pero para las personas que ya manejan un poquito más la teoría de probabilidad, podríamos estar diciendo que esto ya es una región donde ya acumulamos toda la probabilidad que se puede acumular, ¿vale? Sin
pasar ahorita a más detalles, vamos a dejar este primer video aquí. Aquí lo que pueden observar, reitero, es la gráfica de la proyección del soporte del vector aleatorio y lo que hicimos fue justamente dividir al plano cartesiano, a R2, en las distintas regiones que, bueno, adelantándome al siguiente video, esto va a definir las regiones bajo las cuales vamos a tener que hacer el cálculo de la función de distribución. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre esta región vamos a tener que realizar el cálculo de la función de distribución y va a valer un cierto número. Las personas que ya están un poquito más formadas en probabilidad, seguramente ya se estarán imaginando cuánto va a valer la función de distribución en esa región. Pero bueno, quiere decir que para esta región también voy a tener que realizar el cálculo de la doble integral y la función de distribución va a pasar a valer algo. Para esta región lo mismo, para esta región lo mismo y para esta región lo mismo. Entonces, en resumidas cuentas, y ya para finalizar este primer video, lo que acabamos de hacer es justamente hacer el análisis preliminar de la región, o inclusive yo lo llamaría ya que ya hicimos el análisis de la región sobre la proyección de R2, para que de esa manera, si ya entendimos un poquito cuáles son las particularidades que cumple cada uno de los puntos X y Y en cada una de las 5 regiones que ya marcamos, esto va a ser la base directa para dar pie al cálculo de la función de distribución en cada una de estas regiones de R2. En los siguientes videos vamos a desarrollar justamente cada uno de esos casos para que vaya teniendo un poquito más de sentido estos cálculos.